Porque igual va a seguir. Es parte de la Bueno, las luchas por el ambiente, me gustaría también decirles que en estos momentos hay varias luchas que tienen que ver con la defensa de la costa. Por ejemplo, y les voy a dar todos ejemplos en los cuales nosotros estamos involucrados. De paso es información. Por ejemplo, en Villa Gesell, una empresa, Mandalay, alambró un terreno de médanos con 400 metros de frente al mar, prácticamente allí hasta donde terminan las olas, en la idea de desmontar los médanos con palas mecánicas, luego construir allí una inversión inmobiliaria que ellos luego iban a comercializar. Ahora, ¿qué ocurre? Los vecinos los detuvieron. ¿Cómo? Poniendo el cuerpo. Impidieron que las máquinas pudieran seguir funcionando. Luego pusieron una garita allí que estuvieron todo, y creo que hoy la terminan porque ahora tienen un amparo en la justicia que les impide a la empresa seguir trabajando. Pero ellos pusieron el cuerpo. Se mantuvieron las 24 horas de los últimos 6 meses haciendo guardia con estos fríos que yo estuve, le digo que eran terribles, y sin embargo esos vecinos que están acostumbrados a vivir bien, que son vecinos de clase media, pero que dijeron no, y dijeron no además porque los médanos que son parte viva de la costa y que además son frágiles, y mucho más frágiles frente al robo que se produce de la arena a través de elementos mecánicos. Esto va a causar una catástrofe ecológica, porque los médanos son los que impiden, entre otras cosas, que se mezclen las napas de agua dulce que están a la orilla del mar respecto del agua salada, que si contaminara el agua salada las napas, evidentemente no se podría seguir viviendo allí, porque no tendrían agua con la cual hacer las cosas más elementales de la vida. ¿Y todo en función de qué? En función del negocio inmobiliario. Pero hay un pueblo que lucha y que los para. Pero hubo un político que le dio permiso. Hubo un intendente que le dio permiso, un consejo deliberante que les dio permiso, pero también es cierto que hubo un juez que les dio el amparo y el procurador de la provincia terminó por prohibir, hasta que haya una legislación que contemple estas situaciones, las nuevas construcciones. Con lo cual, por un lado tenés un poder político que actúa para un lado, pero también tenés dentro del poder político quienes actúan con el buen sentir y con el buen accionar, felizmente. Y eso se dio en el marco de la justicia. Pero también está ocurriendo, por ejemplo, en la costa de Avellaneda y Quilmes, donde en la costa de Avellaneda y Quilmes, ¿qué ocurrió? Allí estaba el SEAMSE, que son esas reservas de basura enormes. En ese terreno lleno de basura, entre ese terreno y el río, se generó un humedal gigantesco. Un humedal lleno, se imaginan, de árboles, de bicherío, de pájaros, de todo, ¿no? 61 hectáreas que están ahí generando un verdadero microclima. Razonablemente la empresa Techín observó que esas 61 hectáreas le vendrían muy bien para hacer un puerto madero. De manera que proyectaron, y ustedes por internet lo podrían encontrar, proyectaron un puerto madero donde razonablemente al humedal no quedaría absolutamente nada, sería todo cemento, se vería el puerto madero de Buenos Aires desde la costa de Avellaneda y Quilmes, y naturalmente que uno podría ir hasta Puerto Madero vía terrestre o vía marítima. Es decir, un país realmente para pocos, con un emprendimiento inmobiliario monumental, y el metro cuadrado de construcción en ese lugar, calculen 6, 7 mil dólares o más. Total, eso es para un conjunto de gente rica. ¿Qué ocurrió? Salió una parte del pueblo, y a pesar de que el poder político, tanto de Avellaneda como de Quilmes, no resiste, ni siquiera en los sectores más progres, como podría ser el Barba Gutiérrez, intendente de Quilmes, no resiste, los vecinos, por ahora, vienen ganando la partida, y eso no avanza. De la misma forma está ocurriendo
en el vial costero de Vicente López, donde, como ustedes saben, o no saben, pero yo se los digo, la municipalidad fue ganando terreno al río para que todos veían de muy buen gusto que la playa se ampliara, porque no había casi playa y se fue haciendo un relleno. Hecho el relleno, vino el negocio inmobiliario. Dijeron, ¿aquí qué vamos a hacer? ¿Que la gente se recree? No, un enorme shopping, hoteles, construcciones inmobiliarias y un vial costero, que es una autopista, para que toda la gente pueda, de Vicente López a la capital, ir por el lado de la costa, ¿no? Casi como en el primer mundo, en detrimento de que del bien común. Ahí los vecinos se organizaron y están parando, más o menos lo están parando, porque también es una lucha. Y antes de ayer estuvimos en Tigre, donde en este afán por quedarse con las costas y hacer inversiones en cualquier lugar, están tratando de hacer una construcción sobre un cementerio querandí que tiene restos fósiles y artesanales, etcétera, etcétera, de 1060 años atrás, y a los tipos les importa un bledo. Los tipos quieren hacer ahí un barrio privado, un lugar para que los chicos aprendan no sé qué de estas actividades aristocráticas, los de los countries de Tigre, donde Tigre ha recibido las mayores inversiones de la década del 90 y donde la abundancia, la riqueza, ¿no? y todo lo demás fluye por todas partes, y ha habido una resistencia que ha reunido a buena parte de los pueblos originarios de la zona, que son grupos pequeños, pero muchos jóvenes y vecinos comprometidos, e incluso fuerzas políticas, estuvimos nosotros también, para impedir que se avance. Es decir, lucha por respetar las tradiciones, lucha por respetar los sentimientos sagrados de los pueblos originarios, y lucha porque no nos avasalle el neoliberalismo con su dinero hasta los cementerios. Bueno, estas luchas que tienen que ver con el ambiente no son todas las luchas. Las luchas, en fin, fíjense que, bueno, hablábamos de la protección de los glaciares, también podríamos hablar de la ley de bosques. Pero bueno, los ejemplos son muchísimos. Así que, luego hay luchas que son por la renta o por el dinero. La lucha más tradicional es la del salario contra el capital. Esta es una lucha permanente. Y esta es una lucha que se desarrolla también de manera desigual en la República Argentina. A tal punto es desigual que aquellos sectores que tienen mayor fuerza, mayor potencia, mayor capacidad de negociación, logran salarios superiores. Y a medida que van perdiendo fuerza de negociación, los salarios son inferiores. Y cuando uno está en negro, los salarios siguen siendo inferiores. Y entonces, esta lucha no es solo una lucha salarial, es una lucha también por los horarios de trabajo. En la Argentina se ha consagrado ya, gracias a Alfredo Palacios, en 1905, las 8 horas de trabajo y el descanso hebdomedario, el descanso dominical y el mediodía de trabajo el sábado. Sin embargo, estas conquistas históricas son avasalladas sistemáticamente un siglo después, cuando la productividad, la tecnología, permitiría que trabajáramos menos. Sin embargo, no es solo el salario, también es el horario y también son las condiciones laborales. Condiciones laborales que en algunos casos son terribles y en algunos casos permanecen ocultos, como son los talleres textiles, donde realmente son explotados más mujeres que hombres en condiciones de vida que son inaceptables para la condición humana en el siglo XXI. Creo que en cualquier época, pero en el siglo XXI son absolutamente inaceptables. ¿Hay luchas allí? No hay luchas. No hay luchas. Y hay todo un circuito que tiene la connivencia también del Estado. Bueno, la cantidad de luchas que hay son muchísimas y por todas partes. Todas esas luchas tienen, en primer lugar, un primer denominador común, ¿no? Como la lucha de los estudiantes, por ejemplo, en Buenos Aires, que pararon los colegios durante unos cuantos días porque se les caían los techos.
Fíjense que siempre hay una desproporción. Algunos decían, pero ¿cómo en Buenos Aires van a parar los alumnos si las mejores escuelas están en Buenos Aires? Y si los alumnos de Jujuy no paran, ¿por qué tendrían que parar justamente los de Buenos Aires? Son un poco las paradojas. Los de Buenos Aires son más cantidad de alumnos, en escuelas más densamente pobladas, más politizados, más conscientes del poder de su organización, más conscientes de sus derechos. ¿Qué? Bien alimentados. Bien alimentados. Jujuy están mal alimentados. Entonces los tipos luchan y los de Jujuy no luchan. Ahora, todas estas luchas parciales pueden tener diversas lecturas. Son, en principio, siempre son bienvenidas. Siempre son bienvenidas. Esto nosotros, como socialistas, lo tenemos que tener bien en cuenta. Les digo, cortan en Buenos Aires las calles, es un quilombo de tránsito tremendo. Y si uno tiene que llegar, uno dice, ¿quién estará cortando que no puedo llegar? ¿Verdad? Pero de todas formas, bienvenidas las luchas. Bienvenidos los pueblos que luchan, que reivindican sus derechos, que salen a la calle, que protestan, que gritan, que activan, que se movilizan, que no se someten, que no se subordinan, que no se resignan, que no se acostumbran. Eso es bienvenido. Eso es la vida para los pueblos. Son los pueblos que luchan los que tienen un porvenir mejor. Hay una condición, decía un escritor español, que es inherente al ser humano y que es fuente de progreso y de avance, que es la insatisfacción. Es decir, el estar insatisfecho. Sí, hemos llegado hasta aquí, bárbaro. Pero ahora vamos por más. Y esto es muy bueno, porque efectivamente nosotros podríamos decir que en muchas áreas se han avanzado, y se ha avanzado generalmente gracias a las luchas. En una sociedad como la que nosotros vivimos, que es una sociedad capitalista, que es una sociedad dependiente, de un capitalismo dependiente periférico y en general subordinado, los desajustes de esa sociedad son múltiples, porque es una sociedad centralmente injusta, si entendemos por injusto aquello que es contrario a igualitario. Es decir, las sociedades más igualitarias son sociedades más estables, política e institucionalmente más estables, pero las sociedades más injustas, donde el ingreso se distribuye de manera tan equitativa, tan inequitativa, ocurre que se van generando tensiones en esa sociedad. Y la nuestra es una sociedad con tensiones. Indudablemente, si tomáramos el problema de la distribución del ingreso, nos observaríamos claramente que el 20% más rico se queda con cerca del 60% de los ingresos totales, y que el 20% más pobre, en cambio, se queda con mucho menos del 10% de los ingresos totales. Es decir, que esto genera una sociedad donde en un polo hay una enorme abundancia y en otro polo una extrema pobreza. Es indudable que la única manera que tiene esa sociedad de resolver esta contradicción, si para nosotros esta contradicción es insostenible y para los socialistas es éticamente insostenible, porque para nosotros los seres humanos son todos iguales, es indudable que solo a través de la lucha se puede lograr esto. Ahora bien, de cualquier lucha, como decíamos al principio, no de cualquier lucha. Y entonces, ¿por qué vemos bien estas luchas que se ponen de manifiesto de diversas maneras? Las vemos bien, primero, porque están expresando esa voluntad de la que hablábamos, que es la de no resignarse. La vemos bien, además, porque en el accionar de la lucha comprendemos de qué se trata.